Ana, un Pues poquito mira, ahora sobre... estaba nada explicando un poco el motivo por el cual hacía el directo, que de hecho pensé este como título, ¿no? De estos, los derechos que tenemos las mujeres a la hora de nacer, Mm, de parir, perdón, porque realmente para mí fue, yo fui como pionera en mi familia mm, de escoger parir de otra manera, ¿no? De otra manera, digamos, más convencional. Y claro, iba muy perdida de qué puedo pedir, qué no, qué voy a ser capaz. Realmente mi primer parto, que el primer parto no fue contigo, ujú. pero el segundo y tercero sí, iba muy, muy perdida, ¿no? Y hablando con más mujeres, todo mi alrededor pensaba, ostras, realmente, una vez he tenido toda esta experiencia, que me encantaría no poder gritar al cielo de que hay otra manera de parir, que me ha llegado a hacer un proceso que en mi vida me hubiera imaginado, en mi vida, y que lo recomiendo a todo el mundo, aunque o sea, como no poner como la expectativa en el cómo se tiene que parir, ¿no? Al final, sino que el hecho de responsabilizarte tú y hacerte tú como cargo de este momento vital, wow, es algo muy potente, ¿no? Y veo que todavía, que esto supongo que tú lo sabrás mucho mejor que yo, pero todavía está como, hay gente que lo dice como, ay, pero al principio me acuerdo que me decían, me veían como un poco imprudente y después ya empecé a escuchar comentarios como, qué valiente, ¿no? Y ya alguien como admiración, pero al principio no era admiración, era como, me veían como una persona muy imprudente, ¿no? Haciendo este paso. Y bueno, un poco como estas ganas de poder expresar o mostrar, ¿no? Visibilizar que hay diferentes maneras, ¿no? Bueno, entiendo un poquito también, ¿no? Tu deseo, ¿no? También de que cuando una experiencia ha sido tan impactante y tan transformadora para ti, hay como una necesidad también de compartir, ¿no? Lo que ha significado para ti y como dices tú, que hay otras formas de parir. Sin duda, ahora estamos en un momento, aquí por lo menos, que en unos años has visto mucha evolución, ¿no? Porque ahora mismo, si alguien dice quiere parir en casa o quiere parir bueno, ya simplemente de forma natural, ya no la ven como alguien extraño o como alguien que loca, ¿no? Parir natural, ¿para qué Mm, quieres vivir la experiencia con dolor si no sirve para nada? Porque esto también hace muchos años era así, o sea, cuando se normalizó tanto y que era la norma y lo normal, parir de forma medicalizada, ¿no? Quitando el dolor, pues realmente las mujeres como tú fuiste una pionera también, y yo y otras mujeres que decimos, no, es que queremos vivir la experiencia de forma completa, con las sensaciones que da, ya era como, wow, ¿no? Y sí, como dices tú, pues mucha gente también pensaba que éramos imprudentes o que no teníamos derecho a elegir esta experiencia porque se creía que era mucho de riesgo y que era imprudente, ¿no? Para nuestros bebés. Y yo creo que cada vez ha ido poco a poco mayor conciencia de lo que significa el proceso de nacer, el proceso de parir, y desde esa mayor conciencia se va comprendiendo las necesidades que tiene el proceso. Y yo creo que desde las necesidades que se van comprendiendo, desde la conciencia que se tiene en cada momento, se van viendo los derechos que se tienen, mm, ¿no? Pero yo creo que surgen un poquito también de primero de la conciencia del proceso, luego de comprender qué necesidades tiene ese proceso según esas, ¿no? La conciencia que tienes, y de esas necesidades se convierten en poder verbalizar los derechos que tenemos, ¿no? Entonces, claro, es una necesidad que yo digo, de querer elegir dónde y cómo y con quién quiero acompañarme. Es una necesidad que se convierte en un deseo. Tengo la necesidad de experimentar la experiencia completa. Tengo la necesidad de confiar que es un proceso fisiológico a la que estoy preparada como mujer para traspasar, ¿no? mm. ¿Ves? Va un poco como para mí, desde la conciencia a comprender de entonces qué necesito. Y desde ahí se van convirtiendo en derechos. Y es cierto que hay una conciencia del proceso que va evolucionando sobre el acto de nacer y de parir, pero todavía seguimos en evolución. Creo que todavía hay necesidades que todavía no están reconocidas todavía, ¿no? Yo creo que estamos como en un proceso de evolución
que cada vez vamos a mejor. Como dices tú antes, con altibajos, a veces vamos un poco en retroceso, otra vez vamos un poco para Claro. adelante, pero sí que creo que vamos hacia una mayor conciencia del proceso. Todavía quedan necesidades porque se vea más la luz para que luego se conviertan en derechos, ¿no? Y que todos seamos conscientes de eso. Pero yo creo que vamos hacia allí, ¿no? Creo que vamos en buen camino y que cada vez es menos, más respetado otras formas de elegir vivir esta experiencia y el sistema cada vez más las va validando Porque porque funciona. todavía aún queda camino por ahí, porque el Mm, parto en casa sí que es cierto que ahora toda la sociedad de pediatría y el Ministerio de Sanidad pues te puede decir, bueno, y en realidad el derecho de libertad de parir, eso está en España reconocido desde siempre, nunca nadie te ha penado por no elegir, por no parir, o sea, por parir en tu casa, pero sí que no está mm, validado, no está mm. como apoyado y sostenido, porque ya simplemente pues no lo paga la seguridad social, ya te lo tienes tú que cubrir. Y también está un poco ahí como que todavía es como, bueno, tú hazlo, te doy libertad, pero no te doy como sistema el decir, tienes derecho, te voy a cuidar igual, puedo estar o no de acuerdo, pero te voy a cuidar, te voy a dar los mismos derechos que si elige otra mujer otra opción. Todavía ahí, por ejemplo, ¿no? Falta todavía y todas las mujeres tendrían necesidad, ¿no? Por ver un poco la necesidad que hay detrás de ese derecho, necesidad de tener un sistema sanitario que las validara también en su elección, ¿no? De cómo Ujú. quieren vivir su sexualidad, ¿no? Y que es un derecho reconocido, ¿no? Que todo Sí, ser sí. humano tiene derecho a la libertad de cómo quiere vivir su sexualidad y por tanto el parto es una experiencia también sexual, ¿no? Por Ujú. tanto, vamos en evolución, cada vez hay mayor conciencia y yo creo que hay disposición de ir hacia allí, ¿no? Y de acompañar cada vez más el nacimiento por las implicaciones que eso tiene, ¿no? Son momentos realmente trascendentes como el nacer y el morir, ¿no? Que cambiamos de dimensión y que para una mujer también implica una experiencia de apertura corporal muy íntima también de su sexualidad y por tanto yo creo que cada vez se va comprendiendo más lo que vamos necesitando, tanto el bebé como la mamá, ¿no? Porque al final hablamos de derechos de nacimiento, pero que quiere decir en torno al bebé que nace, ¿no? Como mamífero humano. Y luego también están los derechos de la mujer que lo trae al mundo, que vive junto con el bebé ese nacimiento, ¿no? Claro. Mm. Sí, sí. Y bueno, todas las modas, ¿no? Que han habido, que antes se normalizaba, ¿no? El hecho de pues coger al bebé y darle un golpecito al culo, ¿no? Es como, ahora lo vemos y, ¿no? Es como, lo ves horrible, ¿no? Y cómo, Mm. bueno, cómo Y, vamos, cómo se y, normalizan a veces y, cosas que y cómo lo normalizábamos, ¿no? Bueno, siempre ha habido gente con una mayor sensibilidad que yo muchas veces cuando veo los cambios que hay de conciencia, veo que hay gente especial que tiene cierta sensibilidad y a veces viene de a veces lo he pensado, de algún trauma o alguna historia vivida que tiene cierta mirada diferente al resto y cierta sensibilidad a algo, que hay algo como que te toca, ¿no? Porque yo recuerdo, por ejemplo, lo de coger al bebé que decía, ay no, es que no puedo verlo separado de la mamá y no sé por qué se me movía todo cuando lo veía, ¿no? Y era no con mamá. Y ha habido pioneros que nos han abierto mucho la luz claro. en ese sentido, ¿no? ¿No? También. Y a veces veo esto, ¿no? Porque Tomatis también, un otorrino que nos abrió mucha conciencia a nivel de lo que necesita el bebé intraútero incluso, ¿no? A nivel, también tuvo una experiencia de realmente él fue tirado a la basura porque se pensó que estaba muerto al nacer, ¿no? Porque fue muy prematuro. Y piensas, qué curioso, ¿no? Las historias, yo siempre pienso, las historias de estos, ¿no? Pioneros en conciencia, en apertura hacia el nacimiento, que de dónde ha venido todo eso muchas Qué veces, ¿no? fuerte, Sí. sí, sí. Hemos tenido que vivir estas experiencias para después, lo que dices, ¿no? Tener ese punto de sensibilidad Hay algo y, en y algunas personas normalizar. que abren, ¿no? Le Boyer con el nacimiento sin Mm, violencia, Michel Oden, ¿no? ¿Qué sensibilidad tuvieron para ver más allá, ¿no? exacto. Y cómo han ido abriéndolo el camino a otros, ¿no? Pero sí, se normalizan cosas y a veces también pienso, yo fíjate que yo tampoco tengo tantos años y mi educación fue muy de castigos,
o sea, y ahora, por ejemplo, hay ciertas cosas que los vemos hasta, bueno, como maltrato, ¿no? Pero el castigo estaba normalizado a veces también en la crianza. Quiere decir que, o el estíbil, por ejemplo, ¿no? Llorar, ¿no? Y dices, ahora, ¿cómo dejaríamos llorar, ¿no? Porque no comprendíamos la necesidad de ese bebé de contacto y de maternaje, no había conciencia, ¿no? Pues está pasado en Ni lo que el podía, nacimiento también. claro, exacto, que quizás no se era consciente de lo que, y ahora todavía, ¿no? Muchos sitios no hay esta conciencia de lo que implica, ¿no? Mm. Privar el contacto, pues, piel con piel inmediatamente después de parir, bueno, muchas cosas. A mí una cosa que me impresionó, Blanca, bueno, pues cuando, yo de hecho tengo que confesar que yo el primer parto decidí parir en casa porque no encontraba otra opción. O sea, Ya. yo tengo mucho miedo al hospital, sentía que yo allí no podría parir, pero tampoco lo tenía claro parir en casa. Yo nunca había parido y creo que tampoco estaba como del todo preparada, ¿no? Tú viviste mis dos Mm. últimos partos, pero mi primer parto fue todo bien, pero no fue una experiencia como los otros dos de que, bueno, ya me viste, ¿no? Más Yo creo que me debieron consciente, ¿no? Más transformar. consciente y... Yo, yo mm. estaba, el otro día escuchaba un vídeo tuyo, Blanca, para recordarte y refrescar cosas, y decías una frase muy bonita que era que la mujer para parir tiene que estar desde la mujer, no desde la niña. Y a veces por heridas que tenemos, etcétera, no hacemos este paso, no estamos más desde la niña. Y cuando te escuché y pensé, claro, es lo que me pasó. A Yo todas, estaba pariendo la desde la primera. niña y estaba esperando Mm. que alguien me ayudara. O sea, era como, ¿qué está pasando aquí? Que yo esto no lo puedo gestionar, ¿no? Mm. Y después con el trabajo que hice contigo, con el segundo parto, que tenía mucho miedo todavía, o sea, había miedo, no había esa seguridad de yo lo voy a poder hacer perfectamente, sino que fue abrazar toda esta vulnerabilidad, este pánico que tenía y fue increíble realmente el proceso, con mucho dolor también, ¿no? Muchas cositas que Exacto. salían por el Muchas camino. sensaciones, sin duda. Claro, hay mayor, estabas más conectada, hasta conectada de que tenías miedo, ¿no? Esto lo hace, yo creo que la preparación, yo creo que la preparación consciente hace el cambio más profundo a vivir. No es que vayas a vivir una experiencia éxtasis o sin dolor, sino que con mayor conexión y contacto con una misma, con lo que puedes, con tu vulnerabilidad, con los límites. Y eso hace que vivas una experiencia como con más respeto hacia ti misma, lo primero de todo, ¿no? Porque también necesitamos respetarnos también, ¿no? Y sí, lo que dices de la adulta fue para mí también, pues desde mi primera experiencia, vital comprenderlo, ¿no? Que en estos, el embarazo o otros periodos para la mujer, o como ahora la menopausia, son como oportunidades, como portales que nos hacen cambiar de identidad, ¿no? Pasamos a un rol distinto, ¿no? Al rol de madre. Y claro, si pasamos desde la niña con heridas y no habiéndolas visto o reconocido un poquito esas partes que están ahí, son procesos tan transformadores que es que si no los ves, te los va a poner delante el proceso de la crianza y realmente sin acompañamiento y verlo de golpe, sin conciencia, realmente puede ser Muy muy bien. sufriente para las madres. Y así vemos muchas, como, mira, que a mí me encantó tu post del otro día de maternidad gozosa. Claro, una maternidad desde el placer debería ser también un derecho de todas las madres, ¿no? Otro tema. Y debería ser un derecho, tener derecho a vivir una maternidad desde el placer, un embarazo desde el placer, un parto desde el placer, que desde el placer no quiere decir que no haya dolor, Mm, eh, pero sí, sí gozoso, ¿no? Comprendiendo que es una experiencia que podemos disfrutar de ella, ¿no? Pero bueno, sí, como parte que antiguamente, lo quiero para que se comprenda, antiguamente la mujer no se creía que tenía derecho a disfrutar de su sexualidad con el hombre, ni con ella misma, ¿no? Y yo creo que nos falta un punto a las mujeres todavía de evolucionar en comprender que nos merecemos vivir también una sexualidad con nosotras mismas, una sexualidad femenina en nuestros embarazos, en nuestros partos y nuestra crianza con placer también. Y yo creo que mm, estamos en el camino de comprender qué necesitamos para poder hacerlo.
y creo que estamos todavía en proceso y que estamos ahí. Y una de las cosas importantes es comprender y ser acompañado, el comprender que traemos heridas y que en este cambio de identidad, si no las miramos, nos van a limitar en ese disfrute de nuestra maternidad. Y esto yo creo que es muy importante. Y no creo que haya conciencia porque hay muy poquita mirada interna a la hora de querer acompañarse en el proceso de embarazo. Tú, claro, viniste porque yo ya es como que en el pack hago el acompañamiento, porque es que lo vi vital. O sea, al final Claro, era yo que quiero acompañar, no quiero acompañar un parto, quiero acompañar un proceso, porque el nacimiento no, para mí no era un proceso, era el nacimiento de una mujer, de un nuevo bebé y de todo un proceso y que hay que prepararlo con conciencia para que luego en el parto fuera tan bonito como fue, ¿no? Y tan fluido y que no haya tanta, ¿me entiendes? Y que tú pudieras entrar a la maternidad desde ahí. Creo que todavía hay poca conciencia de esto, de lo que necesitamos y cómo prepararnos para poder tener una maternidad gozosa. Mm, y aquí, Blanca, yo alguna vez que he hablado con algún mm, médico, o sea, desde otra mirada, ¿no? Como con esta preocupación, otra vez volviendo a la seguridad, ¿no? mm, Además, a nivel de, yo cuando vi porcentajes fue como, es que es igual de seguro parir, o bueno, yo ya no sé, quizás es un poco loco decirlo, pero le intentaba explicar el qué necesita la mujer. O sea, para mí, era, en mi caso, era mucho más peligroso parir en un hospital porque a mí no me garantizaban que yo pudiera estar relajada, porque para parir tienes que mm. abrirte, no Sí, puedes sí. estar con tensión, no puedes tener luces que no te acompañen, no puedes tener un ambiente que no te acompañe. Y parir no es un proceso médico, es un Ujú, proceso fisiológico, natural, si todo va bien. Y también esta diferencia del dolor y el sufrimiento, mm. que evidentemente, ¿no? A veces a mí me da miedo que la gente idealice, ¿no? Ostras, pues parir en casa es No. éxtasis, orgasmos. Yo, en mi caso, no. Ha habido dolor, he sentido dolor, pero no he sufrido. O sea, ha sido como algo muy, muy difícil de describir, ¿no? Claro que ha habido dolor, claro que ha habido, ostras, pero es que ha sido muy diferente que quizás otra experiencia que me ha podido explicar alguna amiga y que he sentido lo que ha vivido, que me ha contado, quizás invadida que se ha sentido por, en este caso, pues ha habido una mala praxis en cosas, pero claro, aquí hay sufrimiento y en otro caso puede haber dolor, ¿no? Y después Ujú, también me impresionó mucho cuando vi un post que hizo Laia Casadeval, se llama, ujú. que habló de una técnica que ahora en principio está prohibida y empezaron a salir mujeres, tú no sabes los comentarios que había, Blanca, a mí me salían lágrimas de los ojos de tantas mujeres que decían, ostras, a mí me lo hicieron, alguna que le habían roto alguna costilla y lo peor de todo es que no lo habían denunciado. O sea, el Mm, 95% de esos mensajes de esas mujeres no habían denunciado porque no sabían que eso no se podía hacer. Y claro, yo me quedé como impresionada cómo la mujer y yo la primera, permitimos a veces que pasen cosas porque pensamos que es algo que tiene que suceder, pero quizás hay muchas otras maneras, ¿no? Hay gente que presentáis otra manera de acompañamiento al parto y de parir que muchas mujeres desconocen, ¿no? mm. Y bueno, sabe mal, ¿no? Que haya como este panorama todavía de desconocimiento total. Bueno, claro, es que se ha evolucionado mucho en conciencia, es que no había la conciencia del proceso. Piensa que el tema del dolor también hay una... Estamos en un momento de cultura de quitar el dolor, las sensaciones, en muchos aspectos, ¿no? Yo siempre digo que la vida duele y la vida tiene esa parte de dolor también de que sentimos las cosas, no podemos evitar sentir dolor por la muerte de una persona, no podemos quitar el dolor de la vida. Lo que sí podemos evitar es el sufrimiento. Uh -huh. Y, y el sufrimiento yo creo que lo trae la no conexión con lo que estamos sintiendo, que hay una, cada vez vamos como más desconectados de la mente, del cuerpo, de las emociones, el no, y el estar, bueno, desconectado y yo creo que también el estar solos con Uh lo que -huh. vivimos.
como humanos yo creo que esa parte relacional y necesidad de vulnerables en momentos de sentir dolor, ¿no? Momentos que son el estar solos, el no sentirse cuidados, sostenidos o acompañados simplemente, dependiendo de lo que estás viviendo, creo que es lo que lo hace más sufriente, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hace más el sufrimiento en una experiencia no es el dolor, sino es, primero también que puedes estar luchando y no quieres sentir lo que es inevitable de sentir, entonces tú misma estás luchando contra algo que es como la vida te está trayendo esto, si acabas peleándote también acabas sufriendo porque no lo aceptas, ¿no? Yo creo que lo que trae el sufrimiento es la no aceptación de lo que es el proceso en sí, el querer que no tenga dolor, una experiencia, pero es como querer vivir sin dolor, a ver quién puede elegir esto. Y luego el no ser respetados en esa experiencia y no ser acompañados desde el amor también. Yo creo que eso hace la diferencia. Y claro, hay cosas, como decías de los cristales, que es esta maniobra que supongo que mi compañera comentó, que es que de verdad que yo los he hecho. Es que cuando yo estaba haciendo la formación pero no es lo mismo porque nosotros trabajamos con un parto medicalizado. O sea, ya no tiene nada que ver con una experiencia natural. Y entonces realmente tampoco es que hicieras una maniobra muy brusca, sino simplemente a veces es que faltaba. Las anestesias han ido evolucionando, ahora cada vez se consigue que la mamá no empuje, pero claro, un parto medicalizado con una anestesia totalmente pasiva a la mamá, que tienes que empujar y a veces dices, bueno, pues le empujo un poquito y le evito un forces o que por lo menos sea espontáneamente. O sea, no lo hacíamos con mala intención tampoco. Y lo aprendías a hacer porque era la norma. O sea, pues es lo que decimos, que se normalizaban ciertas prácticas, pero porque no había conciencia del daño que hacían. Otra cosa es otra historia en países africanos en que sacan a empujones al bebé. Esto es otra historia de esa maniobra tan violenta y que realmente rompe costillas, que bueno, que es una agresión y que además es una experiencia que la está viviendo natural, o sea, no está medicalizada, no hay sensaciones. O sea, hay que matizar un poco en esto. En los hospitales se hacían como una maniobra normalizada, pero a ver, a veces pues se podía empujar bastante fuerte, yo nunca lo empujaba fuerte cuando me pedían hacerlo, pero es que estaba normalizado. Quiero decir que, y también se daban unas circunstancias de parto medicalizado, con una anestesia en que la mamá no podía empujar suficiente. O sea, pero realmente no es una maniobra que se debe hacer y ahora hay conciencia y por tanto se ha erradicado de todos los hospitales. Esto ya no se hace, pero en cuanto ha habido conciencia se ha erradicado. Pero claro, también a veces las mujeres ahora te das cuenta de que lo que viviste fue una falta de respeto. Entonces, claro, se vive mejor cuando es la norma y todas las mujeres lo reciben. Antiguamente las mujeres que su marido llegara a casa y le pegara, a veces pues hasta se normalizaba. El otro día vi una obra de teatro y había un anuncio, nos mostraban un anuncio de televisión, en Nuestras Maras, la obra de teatro, y salió un anuncio donde era normalizado que tú tenías que estar preparada para tu marido y si no habías dejado todo hecho te pegara. Claro, si tú en el futuro te das cuenta de que eso fue una falta de un trauma y que fue una falta de respeto, entonces de repente te llega toda la de wow, ¿no? ¿Yo cómo he permitido esto? Pues lo has permitido, pues porque es la norma, porque no había la conciencia y porque nos dejamos llevar. O sea, es como por inocencia, por estar, bueno, pues no informadas, no comprendiendo, pero es que vivimos en un entorno, en una cultura que es que nos lleva. Y la de cosas que pienso yo que no soy consciente y me dejo llevar. O sea, porque en una vida de trabajo demasiado, o sea, de muchas horas, y otra gente diría, vaya o sea, vaya forma de vivir y como, ¿no? Un sistema que me puede maltratar en otros. O sea, pero como se normaliza y todos lo vivimos, yo creo que no lo vivimos con tanto trauma, no, que estas mujeres no lo vivieron, realmente en su momento no lo vivieron de forma traumática porque se normalizó. Entonces, claro, es cuando después la conciencia llega y puedes comprenderlo. Pero esto es un trabajo muy bonito también pues de mirar atrás y comprender, ostras, pues a mí me castigaron, seguro que yo ahora puedo comprender eso, que debió ser difícil y de ahí puedo comprender ciertas actitudes o formas de carácter que yo tengo de ahí y desde ahí las puedo transformar, ¿no? Una mujer ahora pues que comprenda su anterior, yo acompaño muchos procesos traumáticos de parto y es bellísimo, bellísimo
cómo la capacidad de la conciencia hace que es igual el tiempo que haya pasado. De repente te trae una sanación y una comprensión del proceso que te da mucha paz y eso es lo importante, ¿no? Al final, pues sí les tengo que decir, eso no fue una experiencia, bueno, validar que fue no respetuoso, eso ya es un camino para abrir conciencia, pero luego también todo el proceso que eso lleva, ¿no? De comprensión de que también tú tampoco sabías si fuiste allí, ¿no? Es que no hay La más. conciencia que tenías en ese momento, ¿no? Mm, Sí, Y lo importante es que ahora que tenemos conciencia, pues ayudar a visibilizar, como haces tú, pues a poder mostrar otras maneras para que a quien le resuene, ¿no? Sin tampoco imponer tu manera, sino exacto. mostrar, pues a mí me ha sido una experiencia bellísima parir con dolor, con las sensaciones que da el parto, que les llaman dolor de parto, pero son unas sensaciones muy especiales e intensas, sin duda. Y me ha sido placentero, lo he podido traspasar porque he respetado lo que yo necesitaba, como tú dices, ¿no? He respetado, tú misma tú has respetado tu derecho de, de, de estar en tu casa porque para ti eso era importante, ¿no? Al final tenemos que, la primera recomendación de la Organización Mundial de la Salud sin duda es que demos libertad a las mujeres del lugar donde quieren parir y cómo, porque como tú dices, el parto es que necesitas, es una experiencia íntima, sexual, dentro de la esfera de la sexualidad y por tanto, ¿qué necesitamos para abrirnos a un otro? Necesitamos, bueno, primero deseo, Ujú. exacto. Primero es lo que han anulado en las mujeres. O sea, es así vamos también, no han anulado el deseo de parir. Por tanto, nos han anulado el potencial de El energía que fuego, el necesitamos para ir motor, ¿no? hacia eso, porque a ver, Ujú. sin líbido, ¿quién va a la sexualidad con nadie? Nadie, nos han anulado eso, ¿no? Mm, Entonces, primero hay que recobrar el deseo, y es un derecho tener deseo también claro, de sí, querer vivir una súper importante. experiencia de parto o necesidad, porque es que si no, todo el cóctel hormonal nos inicia desde ahí, nos abrimos desde el deseo siempre, ¿no? Es esa apertura hacia el otro, hacia el encuentro ahora de nuestro bebé. Y bueno, ahora ya me he perdido, no sé lo que iba a decir, pero Sí, quiero decir que, estabas hablando como de las cosas que necesitamos para recuperar como el parto, ¿no? Y claro, que, lo decía lo de la OMS, que al final es que lo que necesito primero es el deseo, pero luego necesito la seguridad de sentirme en un ambiente seguro, confortable, amoroso, porque eso me va permitiendo ir abriéndome, ¿no? Y confiar, eso es ¿no? lo que necesitan También las mujeres. Pues sentirte primero desear parir, confiada también. Ujú. confiar, conocerme, ¿no? Pues conocer mi cuerpo y estar en conexión con él, porque eso me va a facilitar abrirme. Y luego respeto del otro, claro, necesito respeto del otro a mi ritmo, ¿no? A que No. no me acelere el proceso, que me respete, confianza Y Blanca, yo creo que y que una, confíen en mí también, ¿eh? Porque ahora veo también que también sería una necesidad, porque hay mujeres que también necesitan de los profesionales, y yo lo veo eso, que confiemos en su capacidad de atravesarlo también de forma natural, porque también veo muchas mujeres que a veces desde idealizar, bueno, pues ya lo podría hacer, si no hay mucha preparación y conciencia, las sensaciones les abruman en el parto y se claro, van hacia la medicalización. Y a veces ahí también estamos ahí los profesionales en ese punto en que también somos de espejo, ¿no? Porque estamos como que también, ¿no? Necesitan ese refuerzo positivo y que sientan que confiamos en ellas, en su exacto. capacidad también De de hecho, parir, esto, de traspasarlo. esto de la confianza fue como, tuve como una, de verdad, una revelación, ¿sabes? Cuando de repente sales de ti y ves como, ah, wow, qué fuerte el tema del miedo. O sea, cómo, cómo te puede, alguien que te está acompañando te puede llevar a un Sí, camino de miedo o de confianza, ¿no? Y esto sí que independientemente que cada una, ¿no? O sea, para mí lo importante es como que cada una podamos escoger el cómo queremos parir, ¿no? Con quién, cómo, qué ambiente, pero si escogemos una manera quizás que se aleja más de la parte de una manera más natural de parir, que no sea porque sea desde el miedo o porque exacto. o nos hemos desconectado de este deseo que comentas, de este empoderamiento, de sentir que yo soy capaz de parir y me abro evidentemente a que puede pasar pues que necesite finalmente
tener un parto medicalizado, pero que si yo confío y dejo este miedo un poco aparte, es mucho más fácil que yo pueda confiar en este proceso y que todo se dé de una manera natural, ¿no? Y Claro, esto para mí en el tercer es clave. embarazo, yo lo tuve claro, fue como, yo soy una persona miedosa en general y fue como, no quiero, estaba como un poco una leona, no quiero que nadie me diga nada que no sea que crea en mí. Y me acuerdo que entraba a Ujú. veces las revisiones, ¿no? Había tenido matronas muy bonitas, pero otras lo típico, ¿no? ¿Y dónde vas a parir? Voy a parir en casa. Uy, en casa. Y yo pensaba, bueno, a ver, respira, Ana, que no te desempoderes. ¿No? Cada vez ponerme a prueba con esto era como, es que no quiero que me digas nada porque yo me siento muy bien y no quiero que nadie me quite esta luz, porque si tú no me ves con estos ojos de poder ver una persona portadora de vida, que somos increíbles, ¿no? Yo cuando veo una mujer embarazada es que me pondría a sus pies. Y mucha gente no lo ve así, ¿no? Lo ve como, que supongo que debe venir del patriarcado, que nos ven como niñas dependientes, como que nos tienen que decir cuántos kilos nos tenemos que engordar, qué tenemos que comer, qué tenemos que hacer, qué tenemos que sentir. Cuando dices, perdona, pero es que estoy viviendo yo este proceso y ¿no? Es como muy curioso. Sí, esto que dices es muy bonito, lo de el derecho a ser miradas con confianza en nuestra potencialidad, ¿no? Yo creo que la fisiología requiere eso, que los profesionales le miremos con confianza, que la naturaleza no se equivoca y que tiene la potencialidad en las mujeres de fluir, ¿no? Pero es cierto que debemos ir desde ahí, desde esa confianza y estar, y también abiertos a que pueden pasar cosas y que si ocurren sean también desde la mujer, no desde el miedo, sino desde el respeto a los propios límites que pueden surgir, ¿no? Mm, Porque esos pueden estar ahí. Y que los profesionales estemos también abiertos, pero siempre el foco, para mí es esto que dices, ¿no? El foco es confiar en la naturaleza y luego estar abiertos a que puedan aparecer límites, pero que sea la confianza que guíe el proceso, tanto de las mujeres como de los profesionales, mm, y que estamos abiertos porque es una realidad que pasan cosas, pero que no sea lo que domine el miedo, claro. ¿no? Que sea, ¿no?, la confianza en eso y que vamos a estar al servicio, ¿no? También una medicina no invadiendo y desconfiando de la potencialidad, sino decir, no, voy a confiar, voy a poner el foco aquí, pero voy a estar abierta a que si pasa algo yo voy a estar en servicio, ¿no? Mm, Eso es un punto muy sutil, pero que realmente lo cambia todo. Y tú totalmente. con tu sensibilidad estabas ahí siempre como captando, ¿no? Pero Mm, tenemos que comprender que aunque la mujer está en adulta, en el embarazo, hay como una regresión también al bebé, porque están viviendo con el bebé un proceso juntos. En realidad hay una transformación, un renacer del bebé, pero porque también te lo hace en ti. O sea, es como que el bebé también te ayuda a ti en esa transformación porque está en periodo de transformación muy fuerte. Pero también hay cierto vulnerabilidad también al mm, estar también creando vida. Y esa vulnerabilidad nos coloca a veces en un estado más energético, que por eso captan los demás esto, mm, más como de una niña. Es como mm, energéticamente, al estar gestando y esa simbiosis con el bebé, energéticamente tenemos ese punto de vulnerabilidad y mucha gente puede sentirlo como una niña y con derecho a decidir por ti porque se coloca o capta más esa energía y se coloca como que no vas a poder. Pero claro. es una sensación, es un estado porque es vulnerable, no es porque seamos niñas, sino porque es un Porque estado tenemos especial como de si tuviéramos todos embarazo los que no es sentidos. patológico, sino que tiene unas necesidades Mm, y hay una vulnerabilidad al mismo tiempo que hay mucha potencialidad en otras cosas, tiene otras fortalezas el embarazo de una mujer, pero hay unos puntos que hay una vulnerabilidad y por qué hay una vulnerabilidad y esa sensibilidad y ese cambio, ¿no? Pues porque lo requiere el Estado para poder entregarse a una vida y maternarla, ¿no? Pero sí que a veces nos podemos colocar, y eso yo se lo digo siempre a las mujeres que acompaño, que hay un punto de que te puedes colocar más fácilmente en la niña y que hay que mm, ser, no perder el contacto y decir, no, yo soy una adulta, pero que a veces esa vulnerabilidad te puede llevar a ese estado como de, bueno, que me lo hagan, ¿no? qué Y interesante. como, sí, y como profesionales también
a la mujer la tenemos que ver como adulta, ¿no? No como niña que tiene que ser salvada del dolor, ¿no? Sino que es una experiencia que le va a transformar y le va a hacer crecer. Y Mm, como también a veces les explico a las mujeres, yo creo que lo vas a entender, si tú has visto a tus hijos, ¿no? En algún momento de reto, ¿no? De que van a andar en bici o van al supermercado, tal, si les ves siempre hacen un gesto de mirada hacia el referente de autoridad. Es como que hacen así. Y sí, claro, cómo les ves tú a tus hijos en ese, ¿no? proceso que están, y luego en la adolescencia, en todos? Hay siempre como una cierta mirada, y es algo. importante que les devolvamos. Esa Yo, mirada de yo confío en yo ti, ¿no? No creo que en estemos allá. ti, Ay, yo creo en ti, sí, sí, y yo sé que eres capaz, y ahí hay momentos en el parto de gran intensidad, justamente cuando ya una va a decidir me entrego, ¿no? es- al nacimiento, en que yo veo muchísimas veces esa esta mirada. búsqueda Wow, de esos ojos de la mamá en esa intensidad, en que busca sostén del qué otro fuerte. y busca el sostén del profesional también. Y yo creo que aquí es importante que los profesionales entiendan que les tenemos que devolver esa mirada, que no solo estamos en la técnica, sino que también estamos sosteniéndoles para que lo puedan Bonito. traspasar, ¿no? También. ¿Sabes, Blanca? Ahora Mm, me estoy acordando de este momento. Me estoy mm. acordando y sí que me acuerdo, ahora me viene esta sensación, ¿eh? De, de sentir que estaba súper presente, o sea, que no, pero a la vez me acuerdo de esta mirada como pacífica, ¿no? Y ese momento que piensas que te vas a convertir en un león, ¿no? O como mínimo, ¿no? Y Bueno, un sentir momento en que sientes que te que mueres, te o sea, es un mueres, sí, momento, sí, quien ha vivido la experiencia de forma natural lo conoce, es muy fuerte y requiere una mano amiga, un sostén, no vas sola, estamos contigo, esa mirada de... Y es transformadora también esa mirada cuando en un momento de tanta vulnerabilidad, en un momento de tránsito, que es como también en la muerte, cuando se va, que eran momentos en que te bellísimos para mí, en que te agarran la mano, en que te miran, en que les das como el permiso, la confianza de lo puedes hacer, está bien, solo, ¿no? Están haciendo tu bebé. Eso para mí es te diría que casi son momentos que realmente hacen que el nacimiento sea una experiencia realmente brutal para todos que la viven. Y un poco en ese momento también adictiva, ¿no? Que a veces es que llena tanto acompañar un nacimiento, esos momentos de tanta vulnerabilidad en que alguien se permite sostener por ti, y que, wow, es que es muy bello. Son experiencias realmente muy bellas de acompañar con toda su intensidad, que digo yo, sí, con todo lo que traen sí, sí. y la implicación, el sostén, aunque supone mucho más, ¿no? que estar separado de lo que está pasando, ¿no? Y no Exacto. estar ahí, ¿no? Estar solo sosteniendo desde una forma más técnica o más. Mm, Implicarse en el nacimiento tiene su éxtasis, digo yo, para todos que lo viven. sí, sí. Pues Mm, Blanca, si quieres, como que mm. ya nos pasamos un poco de Sí, la hora, me venía, a mí me apetecía para mucho cerrar. como decir una frase que veo, ¿no? A veces mujeres que anuncian, ¿no? Estoy embarazada, que a veces lo dicen como por lo bajito, ¿no? Y que pienso, bueno, sentía como decir, ¿no? Vamos a recuperar y parece como Orgullo. Sí. que es como un poco vergonzoso, me he quedado embarazada. Sí. Y me pasó con mi tercer embarazo, que la gente no sabía si felicitarme. No, no, vamos a gozar de este momento. Es que somos portadoras de vida y esto Mm. es para quien tenga y quien no tenga hijos, son los niños del futuro, ¿no? Y que tenemos que estar muy orgullosas de nuestro cuerpo, de nuestros procesos, que somos increíbles. Me parece increíble. Yo, de verdad, aunque lo he vivido 3 veces, siempre que veo a una mujer embarazada, siempre flipo. Pienso, es que tiene un bebé dentro, ¿no? Es como, Bueno, es me que parece mágico. realmente es como mágico, realmente es una Es experiencia increíble. que si la piensas como dices tú, dices, bueno, y cuando una mujer lo ve, ese momento es como, ostras, qué fuerte, es verdad, es que no te lo crees hasta que lo ves en tus brazos que has podido crear un bebé. Sí, somos, bueno, es como mágico que podamos ser capaces de crear vida, pero lo que es magia es la naturaleza, ¿no? De lo que estamos, o sea, es increíble, ¿no? Eh, cómo somos, ¿no?
el mamífero. Es que yo creo que el ser humano es un ser realmente maravilloso y la sabiduría de la naturaleza, ¿no? En nuestros cuerpos. Realmente yo creo que somos reflejo de lo que la maravilla del universo y de la percepción de todo, ¿no? Y somos como pequeñitas muestras de eso, ¿no? Mm, Realmente. qué bonito Sí, que haya sí. gente que podáis Mm, mandar este mensaje. Y Blanca, te doy las nada. gracias y Mm. honrar muchísimo tu trabajo. Yo siempre tengo una imagen, creo que fue con mi tercer parto, hubo un momento que te miré y pensé, lo vive cada mes esto. Ya. Blanca vive esto que yo estoy. Y varias veces. Y Yo muchas veces ahora como, que estoy en otra etapa de menopausia, a veces me planteo, el otro día acompañé a una mamá porque era un compromiso y tal de una amiga y yo pensé, wow, antes esto lo hacía de trabajo tan intenso, ¿no? Y como también ahora pues ya estoy en otro vale, ritmo, ahora estoy más en la preparación y la conciencia, porque vale, también hay que respetarse los ritmos. Pero claro, sí, sí, es muy intenso, realmente tiene un valor. Hoy es también el Día de las Matronas, o sea que también aprovecho para claro, felicitar a todas mis compañeras y a todas las que se entregan en cada momento vital en esa semilla que van aportando por la profesión y por crecer y por apoyar y cuidar el qué nacimiento, bien. ¿no? Sí, Sí, sí. Yo quiero dejar y cerrar mm, con un algo de que vamos hacia algo mejor, que confiemos que cada vez los derechos están más reconocidos, que cada vez los profesionales están más en servicio, queriendo apoyar y cuidar la vida con mayor conciencia y también con seguridad, ¿eh? Que también es un derecho el que el parto sea seguro y eso es parte de que todos lo hagamos posible también, qué ¿no? bien, Blanca. Así que Pues sí, felicidades a ti y a nada. todas las patronas y profundo agradecimiento por vuestro trabajo y por ir abriendo camino para que las mujeres podamos Mm. vivir este camino desde este Desde el proceso placer, ¿no? amoroso. Que podamos avanzar ahí ¿no? En conseguir ese otro reto que yo creo que tenemos en poder vivir la sexualidad femenina que hemos conseguido con el otro, ¿no? Con placer también, ¿no? Y que Mm, cada vez comprendamos más lo que necesitamos cada una y que respetemos las necesidades de cada una de cómo quiere vivir esa experiencia también y que sea desde ese lugar, desde el respeto a lo que yo necesito, ¿no? Y no desde el miedo. ¿No? Que no entre en entrar en algo que no necesito, como has dicho tú, eso yo creo que sería es importante. importante. Mm. Qué bien, Bueno, Blanca. Pues Ana, muchas gracias gracias. a ti por invitarme. Ganas de estar también, me alegro de volver a estar así en contacto contigo y Igualmente. seguimos. Mm, Te envío un abrazo, Blanca, y a sí, todas las personas que os habéis conectado y os conectaréis. Un muy abrazo bien. muy grande. Un Vale, abrazo. chao, Ana. Adiós. Chao.